Bienvenidos nuevamente a otro estudio de este, aunque extenso, muy hermoso libro de Job. Avanzamos ya, hermanos, hacia el capítulo 33, del cual vamos a ver la primera parte, los versículos del 1 al 18, porque vamos a estudiar el primero de los discursos que Eliú dirige a Job. En este caso, en el capítulo 33, con una nota de reproche, con una nota de quizá de reprobación, de reprensión para Job. Así vemos el título del capítulo 33 en nuestra Biblia Reina Valera 60. Eliú censura a Job. Tenemos esta verdad central. El designio grande y bondadoso de Dios para con los hijos de los hombres es salvarlos de ser desgraciados para siempre y llevarlos a ser agraciados para siempre. Vamos a tocar ese punto en lo que Eliú le dice a Job. Entonces, este primer discurso de Eliú lo dividimos en dos partes, pero es el primero de 4 discursos que vamos a estudiar a continuación. Así que tenemos esta introducción. Eliú estaba contestando en este capítulo 33 3 de las quejas de Job. Primero, dio respuesta a la acusación del patriarca de que Dios estaba callado, que Dios no le respondía. Vamos a ver qué enfoque, qué perspectiva le presenta Eliú a Job como una explicación de lo que estaba pasando en su vida. Entonces, en primer lugar, recuérdese que el estudio anterior se dedicó principalmente Eliú a presentar sus argumentos por los cuales le pedía tanto a Job como a los 3 consejeros que al principio estaban tratando de ayudar a Job, de que lo escucharan y de que consideraran las razones que él daba acerca de la situación de Job. Entonces, ahora, como ya en el capítulo anterior ya se dirigió a Elifaz, a Bildad y a Zofar, ahora Eliú pide a Job que lo escuche. Y vamos a considerar los primeros 7 versículos de este capítulo 33. Pero primero vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 4, que dice así: Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job había pedido a sus amigos que lo escucharan, pero Eliú invirtió la petición diciendo, precisamente en el versículo 1, en la línea A, oye ahora mis razones. El joven orador había puesto atención a los 3. Y eso lo leímos precisamente en el capítulo 32, 12. Les dice a los 3 amigos: os he prestado atención, y he aquí, no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Pero aquí
en este capítulo 33, pidió a Job que le prestara su atención completa. Todas las palabras que Eliú estaba a punto de expresar venían, y él así lo establece, de la rectitud de su corazón y serían dichas con sinceridad. Aportarían una nueva perspectiva de la situación de Job. Eliú se consideraba igual a Job porque sabía que ambos habían sido creados por el Espíritu de Dios, que participa en la creación del hombre, y el soplo del Omnipotente. Y nos acordamos precisamente de Génesis 2, capítulo 7, el cual dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El soplo del Omnipotente le había dado vida. Job también había dicho que Dios lo hizo. Entonces, fíjense cómo a partir de aquí, en varias ocasiones, Eliú menciona, trae a la memoria muchos de los argumentos y de las razones que había presentado antes Job. Y aquí este es el primero de varios. Por ejemplo, en el capítulo 31, 15, Job expresó: El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Aquí era parte del discurso de Job donde defendía su integridad y en donde él reconocía precisamente que todos los hombres habían sido formados por Dios. No había uno que fuera superior a otro. Así es. Entonces, sigamos adelante con el discurso de Eliú. 5 al 7 leemos: Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. Ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Fíjense, hermanos, cómo en el versículo 5, como que le da una serie de indicaciones como si estuvieran precisamente en medio de un juicio, con un juez, con un fiscal, con un abogado defensor, etc. Y entonces, por eso, cuando Eliú le dice, ordena tus palabras, es como si le estuviera diciendo, arma tu discurso, lo que vas a responderme. Y hasta le dice, ponte en pie. ¿Verdad? Y es que si ustedes se acuerdan, amados hermanos, Job había dicho eso. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? ¿Verdad? Entonces ahí está, Eliú dice, aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí estoy yo. Y también fui formado como tú del polvo de la tierra. Este joven orador, Eliú, después de escuchar completamente a Job, lo desafió diciendo, respóndeme si puedes. Y añadió que Job debía ordenar sus palabras y aprestarse a enfrentarse con Eliú en un combate verbal. ¿Se acuerdan que era una especie de combate? Todos los discursos intercalados que había. El primer discurso de Elifaz y le respondía Job. Y luego el primer discurso de Bildad y también le respondía Job. Y se acuerdan ustedes que fueron como 3 rondas. Y al final, tanto los amigos de Job, sobre todo Bildad, no terminó el discurso y Zofar ni siquiera habló. Estaban agotados y se acuerdan ustedes que se habían quedado callados. Entonces ahora dice, a ver Job, ordena tus palabras,
ponte en pie. Por supuesto que Job, como les estaba diciendo, ya había expuesto sus argumentos. Y quizá sus numerosos encuentros con sus otros supuestos amigos lo habían dejado cansado de pelear. Y más que pelear, cansado de defenderse y de presentar sus razonamientos ante estos tres contrincantes. Aunque estaba listo para enfrentar a Job con objeto de mostrarle el peligro de criticar a Dios, Eliú no pretendía enseñorearse de él como lo habían hecho los otros tres contendientes. Admitió ser igual a Job, porque ambos eran seres humanos frágiles. Y la frase que estaban hechos de barro, lo encontramos precisamente en el versículo 6. Por lo tanto, Job no debía sentir temor de Eliú, porque lo trataría con consideración. Aunque se acuerdan ustedes, en la terminación del capítulo anterior del 32, él dijo, no voy a usar lisonjas. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, iba a hablar lo justo. Pero aquí le aclara, no debía sentir temor, porque lo trataría con consideración. No iba a haber un ataque, como decimos aquí nosotros, directo a la yugular de Job. ¿Se acuerdan ustedes cómo cada uno de los tres amigos le recordaban y le decían a Job cosas tan duras de no tienes hijos, no tienes descendencia, la viuda se fue sin que la ayudaras, tú a los huérfanos les quebraste los brazos? No, era una cosa muy dura, ¿verdad? Entonces le dice, no le provocaría temor como según Job había hecho Dios con él. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 9, versículo 34 que le decía, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante? Eliú prometió que no presionaría a Job. Claramente en el versículo 7 le dice, sobre todo en la línea B, en la línea segunda, dice, ni mi mano se agravará sobre ti, como Job dijo que Dios hizo con él. Y buscamos ya de los capítulos que hemos estudiado anteriormente, este versículo 13:21. Job le decía a Dios, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Entonces, por eso Eliú le dice que su mano no se iba a recargar, que no lo iba a aplastar a Job. Bien, terminamos el punto número 1. Y que en este punto número 1, Eliú le pidió a Job que lo escuchara con atención, que no estuviese con recelo, que no estuviese a la defensiva. ¿Sí? Entonces, empieza ya la censura que Eliú le dirige a Job. Acuérdense, le iba a decir lo peligroso que era estar acusando a Dios. Entonces, eso era lo que había alarmado a Eliú y por eso había tomado la palabra. Entonces, dice, Eliú resume, ¿verdad? Es un resumen, las acusaciones de Job contra Dios. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí
y me tiene por su enemigo. En este versículo 10, él, entiéndase, Dios, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. En estos versículos, entonces, está muchas de las frases que leímos, Job había expresado. El joven abogado, vamos a llamarle así, acuérdense ustedes que el libro de Job se caracteriza mucho por el lenguaje legal, los aspectos legales de un juicio. Entonces vamos a tomar en consideración a Eliú como un joven abogado. Había escuchado cuidadosamente a Job, como se manifiesta al citar sus mismas palabras. Y esto es algo muy importante, amados hermanos. Cuando uno está tratando de ayudar a que se resuelva una situación y que estamos en medio de un grupo de personas o con otra persona y queremos extender nuestra mano de ayuda, debemos de escucharle con atención. Porque aquí precisamente los versículos 8 al 11 están concentrados de lo que Job había dicho en todos los capítulos previos, en los discursos de respuesta a sus 3 amigos y también en ese discurso que hasta lo podríamos llamar los soliloquios, en donde Job habla, ¿verdad? Diríamos indirectamente hacia Dios. Eliú repasó la posición de Job, declarando que el patriarca había criticado a Dios de ser injusto al tratarlo, aunque Job era inocente. En estos versículos del 8 al 11, donde se dice claramente, soy inocente, ¿ya lo encontró, amado hermano? Así es en el versículo 9. Muchas de las palabras del resumen de Eliú reflejan lo que el sufriente Job había dicho. Bien, entonces, fíjense bien cómo estuvo preparado el discurso de Eliú. Primero, como les digo, presentó esa síntesis de apertura sobre lo que Job había dicho en relación con Dios y cómo él se percibía sin pecado. Vamos entonces ahora a ver el punto número 3. Eliú refuta la declaración de Job en el sentido que Dios permanecía silencioso. Rebate la declaración de Job en el sentido que Dios permanecía silencioso. ¿Se acuerdan? ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? Job decía, Dios no me oye, Dios no me responde, no me habla en mi situación, ¿verdad? Y para este punto número 3, vamos a abordar los versículos del 12 al 18. Pero primero, así, con los versículos 12 y 13. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y a este respecto, mis amados hermanos, vamos a considerar precisamente este atributo de Dios que corresponde a su soberanía. En este versículo número 13, Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Tú quieres que Él te explique, te argumente, te justifique lo que has pasado. Es lo que le está diciendo Eliú. Eliú entonces se enfrentó directamente a Job, aquí a Job, diciéndole, en esto no has hablado justamente. Y buscando este mismo versículo
en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es el versículo 12, le está diciendo, estás equivocado, no has hablado justamente. Es otra forma, diríamos, un poquito, bueno, bastante, diríamos así, de mucha educación, que le está diciendo, te equivocaste, Job. Es probable que el esto, cuando le dice en esto no has hablado justamente, se refiera a la acusación hecha por Job de que Dios es injusto. La razón por la que Job no debía atribuir a Dios algún mal era porque, y entonces ahora completamos en el versículo 12 la línea B. ¿Qué término, qué palabra ponemos en la línea faltante ahí? Mayor. Mayor es Dios que el hombre. Y me recuerda mucho también, como dice allá el profeta Isaías, que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Esta es otra forma de hablar. Dice, mayor es Dios que el hombre. Debido a su majestad soberana, la cual Job había reconocido, él no debía criticar al Altísimo. En otras palabras, Dios tiene propósitos en su forma de actuar que están más allá de la comprensión humana. Y como Él es Dios, tiene el derecho de actuar como le plazca. Eliú dijo que está mal criticar a Dios cuando no responde a las preguntas de los hombres, porque en el versículo 13 claramente le dice, bueno, completo dice, ¿por qué contiendes contra él? ¿Por qué te peleas contra él? Pidiéndole que te explique. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Entonces aquí ponemos, él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él hace, ¿y quién le va a preguntar por qué haces así? Nadie. Aquí entonces está una descripción de la soberanía de Dios. Él no le va a dar cuenta de ninguna de sus razones al hombre. La palabra contiendes, ¿por qué contiendes? Proviene de un muy breve término hebreo llamado rif, que es un verbo de la jerga legal del manejo jurídico que significa presentar o debatir una acusación en la corte. Dice, ¿por qué lo llamas a juicio? ¿Por qué contiendes contra él? En 4 ocasiones, esto es lo que Job, ¿verdad?, utilizó ese verbo en 4 ocasiones. Y Job utilizó ya no como verbo, sino como sustantivo rib, que significa argumentos, también significa causa, mi causa, también puede significar mi adversario, o sea, su adversario en el ámbito de lo legal, y literalmente el término rib en hebreo significa el hombre que me acusa, o sea, un fiscal. Por eso también dice mi adversario. A veces pensamos que es muy fuerte la palabra adversario, pero acuérdense que estamos hablando de, en el ambiente legal, es como si fuera un fiscal, el que acusa. Job sentía que Dios había levantado cargos contra él en un tribunal. Por eso es que estamos hablando del ámbito legal. Recordamos Job 10,
2. Desde allá, desde el capítulo 10, dice: diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo, por qué me acusas. Eso expresó Job. Pero Eliú le estaba aconsejando a Job que no debía contraatacar levantando cargos contra el Omnipotente. Era lo que le estaba alertando. Job, date cuenta lo que estás haciendo. Bien, vamos ahora a los versículos 14 al 18 para poder dar término a esta parte número 1. Leemos así. Sin embargo, fíjense, Job decía, no me habla, no me responde. Y ahora vean cómo le da Eliú esta explicación. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Pues aquí le presenta a Job las maneras o las formas como Dios habla. Entonces Eliú insistió en que en efecto sí habla Dios y lo hace de diversas formas. Por eso es lo que entendemos cuando dice en una o en dos maneras. Una de ellas es la primera que aparece en el versículo 15. Por sueño, ¿verdad? En visión nocturna. Esto, sobre todo por sueños, lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Usted puede hablar de varios personajes bíblicos que recibieron una comunicación, establecieron comunicación, recibieron un mensaje de Dios a través de sueños. El que está representado ahí es Salomón. Dice, se le apareció Dios en sueños. ¿Y qué me dicen de José? Precisamente, en el Génesis, José el soñador. Entonces Dios habla por sueños, en visión nocturna. Y luego, más adelante en la parte 2, vamos a ver el desglose de esta otra manera como Dios también habla. Habla por medio de enfermedad y dolor. Y eso es lo que vamos a estudiar, Dios mediante, en la próxima semana, en los versículos 19 al 22. Vamos a adelantarnos un poquito, amados hermanos, y dar lectura a este pasaje. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Así que aquí tenemos 4 diferentes maneras. Sueño, visión nocturna, enfermedad y dolor. El problema es que a menudo el hombre no se da cuenta que Dios sí se comunica con él. Cuando una persona sueña, Dios puede revelarse al oído de los hombres. Literalmente
abre o descubre el oído y les señala, les comunica su consejo. Abrir el oído de alguien significaba revelarle algo. La frase les señala el consejo es una traducción posible del hebreo, la que tenemos ahí en la Reina Valeria 60. Pero en otras versiones, exactamente donde dice les señala el consejo, por ejemplo, la Biblia Nueva Traducción Viviente, leemos y las aterroriza con advertencias. Así que hay dos maneras, dos traducciones. Les señala el consejo y las aterroriza con advertencias. Si esta segunda es correcta, el punto que Liu quería enfatizar era que los sueños pueden asustar a una persona y servirle de advertencia. ¿Se acuerdan ustedes que precisamente por medio de los sueños a José, se le advirtió que tomara al niño, a María, al niño Jesús y huyera, ¿verdad? O también se alertaba de peligros precisamente por sueños. También me estaba acordando precisamente que además de que a José por sueños se le indicó que partiera a Egipto, también por sueños a los magos se les indicaba que se fueran por otro camino y que no regresaran a hablar con Herodes. Pero si la primera traducción es la correcta, tal vez la idea de Liu era que Dios se asegura de que los sueños conduzcan a una persona a llevar una vida más consciente o disciplinada. Tales sueños, ya sea de advertencia, instrucción o disciplina, están diseñados para quitar al hombre de su obra, dice un versículo que acabamos de leer. Le podríamos agregar o aclarar de su mala obra. Y está en el versículo 17, ¿verdad? Y allí mismo, en ese versículo 17, en la línea B, dice, apartarlo de soberbia, de orgullo. A este respecto me acuerdo, amados hermanos, que a Nabucodonosor se le advirtió, ¿verdad? Se le advirtió también que debía de quitar su orgullo y no lo hizo. Por eso les pongo esta imagen de Daniel y de Nabucodonosor. Y hablando sobre soberbia u orgullo, es, según Eliú, el pecado que había cometido Job. Y más adelante se lo aclara en el 36:9. Dice, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. ¿Verdad? Entonces, todas estas advertencias son para que lo aparten de su mala obra y hacer que viva su alma. Mientras, hay que hacer esta aclaración, amados hermanos, porque yo sé que luego hay personas que sueñan y firmemente creen que ese sueño es una advertencia y que hoy, siglo XXI, esos sueños que le turban, que le inquietan, hay un mensaje o que Dios les está diciendo o comunicando algo. Por esto queremos aclarar este párrafo. Escuche bien.
Mientras que en tiempos del Antiguo Testamento, con frecuencia Dios hablaba al hombre por medio de sueños, así como por otros medios, así leemos en Hebreos 1:1. Ahí es el primer versículo, es el de apertura en el libro de Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora, en este nuevo pacto en el que estamos nosotros, se comunica con las personas a través de Cristo, la palabra viva. Leemos en Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ya el Señor Jesucristo ascendió, estuvo aquí en la tierra, ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Entonces ahora nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra escrita y es la forma en que Dios nos comunica su voluntad. Porque así leemos en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Así que, amado hermano, ahorita que precisamente en el libro de Job, Eliú le dice al patriarca que Dios habla de muchas maneras y en primer lugar presenta los sueños, pues muchas personas se toman de esto para decir firmemente que Dios se lo dijo por medio de sueños. Así que o puede ser producto de su propia mente, de su propio cerebro, o pues de otra fuerza del mal. Entonces, no debemos de confiar en que un sueño es el que nos está revelando la voluntad de Dios. Quiere o queremos conocer la voluntad de Dios, como lo vemos aquí, busquemos su palabra, su revelación divina, aquí en la Biblia. Así que, amado hermano, tomemos bien esto, porque lo que Eliú le dijo a Job es de tiempos patriarcales. En tiempos de Abraham, en tiempos de Job, es ese tiempo en el que Eliú le está hablando a Job. Aquí entonces llegamos al término de la primera parte y tenemos la aplicación del estudio. Job quería saber por qué estaba sufriendo. Y así ocurre. Cuando hay una tragedia, un problema, un sobresalto en la vida y hay sufrimiento, queremos saber el por qué. Estar informado trae un sentido de seguridad. Job se sentía frustrado, sentía frustración por no saberlo. Eliú declaró que tenía la respuesta a la pregunta de Job. ¿Por qué Dios no me dice qué es lo que pasa? Eliú dijo a Job que Dios estaba tratando de responderle, pero que él no estaba escuchando. Así que, amado hermano, nosotros, gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo que es nuestro Maestro. Tenemos la revelación de Dios en la Biblia. Y el Espíritu Santo nos enseña, nos explica para poder entender las verdades que vienen en esta bendita palabra. Así que podemos tener este comentario de enseñanza con respecto a esta lección. Que Dios les bendiga y sigamos conociendo más de este libro de Job con tan preciosas gemas que están escondidas y que las hemos estado conociendo gracias a que hemos estado leyendo este libro de Job
línea por línea, versículo por versículo. Que el Espíritu Santo selle estos preciosos versículos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.